Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a empezar con Acciona Energía. Hoy ha sido un mal día para todas las energéticas en general y para Acciona en particular. Bueno, pues hoy ha tenido una corrección bastante importante. Ha perdido el soporte de los 19,71 y de ahí ha comenzado una corrección bastante fuerte, prácticamente del 6%. Ha conseguido mantenerse por encima de ese 19,20, ese soporte del 19,20. Y bueno, pues de ahí en gráfico de 15-20 minutos el valor muestra una cuña bajista, que lo ha comentado uno de los short, con una zona clara a batir, que eran los 19,40, zona que ha tanteado una vez la ha conseguido romper en intradía, pero desde ahí no ha podido conseguir romperla y bueno, pues ha cerrado en esa zona de los 19,22, cerca de los mínimos diarios, por encima de ese soporte de los 19,20. Entonces, bueno, pues el aspecto del valor la verdad es que es bastante malo, una vez perdido ese 19,71. Por sobreventa en intradía es posible que tenga un rebote hacia esa zona de los 19,71, pero bueno, si no es capaz de superar con mucha claridad ese nivel, el valor parece que ha arrancado un nuevo tramo bajista de nuevo hacia esa zona de los 18,6. Así que bueno, pues vamos a ver si es capaz de arrancar ese rebote desde esta zona de los 19,20 una vez rota esa cuña en gráfico de intradía y dirigirse a esa zona de los 19,71 y vemos a ver qué hará en ese nivel por indicadores en intradía. Bueno, pues todos girados a la baja, no hay sobreventa, no hay en ese aspecto no tiene problemas el valor, pero bueno, pues ha arrancado ese tramo bajista con mucha fortaleza, así que bueno, pues parece que le podría llevar de nuevo a esa zona de los 18,06, donde ya ha rebotado en 3 ocasiones. Entonces, bueno, vamos a ver cómo reacciona desde este nivel del 19,20, a ver si es capaz de rebotar de esta zona hacia esos 19,71 y desde ahí, bueno, pues veremos a ver cómo se comporta el valor. Bueno, Colonial es otra que hoy ha empezado con un gap bastante importante a la baja, pero ha sido capaz de cerrarlo. Ha perdido ese soporte de los 5,82, pero bueno, pues se ha mantenido por encima de esa zona del 5,71. Una vez perdido esa zona de los 5,96, 5,82, perdón, 6 euros, que es de donde rebotó hasta esos entornos de los 6,18, 5, bueno, pues desde esa zona comenzó de nuevo una corrección que la ha llevado a perder de nuevo esa zona de los entornos de los 5,80, de la horquilla de 5,80 y de los 6 euros, que era la última zona de donde rebotó. Y bueno, pues hoy ha perforado esa zona, pero ha conseguido cerrar. Lo primero, ha conseguido cerrar el gap y pues se ha mantenido por encima de ese 5,71, que era el soporte importante que tiene ahora mismo el valor. Por indicadores, bueno, pues están todos girados a la baja. Así que bueno, vamos a ver si de momento aguanta ese 5,71 y los entornos de los 5,65, que es por donde pasa esa media exponencial de 200 sesiones. Si se mantiene por encima de ese nivel, bueno, pues cabría esperar un rebote de nuevo hacia esa zona de los 6 euros y una vez en esa zona pues veríamos a ver qué es lo que va haciendo el valor. Bueno, eDreams otra vez que toca esa zona de los 6,20 bajos y desde ahí vuelve a intentar ese rebote. Bueno, en la ocasión de hoy lo interesante es que se han girado bastantes indicadores al alza, marcando, bueno, pues ese cambio que puede haber una vez superado ese 6,44, que es justo donde ha abierto hoy, pero bueno, de ahí ha tenido esa caída hacia esa zona del 6,21 y desde donde ha intentado rebotar. Bueno, pues se ha girado a baja al alza, perdón, el Vigía, el Concord. Como vemos, el estocástico también se ha girado, si bien es cierto que todavía no ha cortado o no ha dado esa señal de entrada. El Easy Move sigue plano y el Directional Move sigue contraído. Y bueno, pues de momento no muestra ninguna tendencia. Entonces, bueno, pues vamos a ver si es capaz de superar ese 6,44 y marcaría ese 6,20 como un soporte y posible doble suelo en caso de bueno, pues ser capaz de superar ese 6,44 en principio y esa zona del 6,54 y la zona del 6,60, por donde pasan todas esas medias exponenciales, dirigiéndose a esa zona de los 6,90, que en caso de romper marcaría ese doble suelo con su debida proyección.
corrección. Entonces, bueno, pues de momento sigue rebotando en esa zona del 6.20 a la espera de ver si es capaz de romper ese 6.44 en primera instancia. Bueno, y Gestamp, que como ya ayer colgué un gráfico de esta figura, esta posible figura que pueda estar haciendo el valor en la página web, bueno, pues es una figura de hombro, cabeza, hombro, por volúmenes es bastante buena por ahora. Como vemos, estaría finalizando el hombro derecho, el neckline estaría justo en esa resistencia de los 2,86, por donde además de pasar esa media exponencial de 200 sesiones prácticamente, también está ese nivel máximo que tocó el valor desde donde comenzó esa corrección hacia el 2,64 y bueno, pues como vemos el volumen se empieza a mover bastante en esa zona del final de este hombro derecho. Y bueno, pues veremos a ver porque por el momento no existe sobrecompra en el valor, si bien es cierto que los indicadores tampoco es que los tenga muy claros al alza. Por ejemplo, el Concor está en zona plana, el Vigía cortado a la baja, el estocástico está alcista, el Easy Move está alcista pero justo en la línea cero que podría cortar a la baja y el Directional Move, bueno, está ahí contraído en zona neutral. Es decir, ahora mismo el valor estaría en una zona neutral a falta de romper esa zona del 2,76 y los 2,78, que es ese máximo que ha marcado en las dos sesiones pasadas. Como vemos aquí, es una figura que, bueno, pues por estructura es bastante buena, tiene esa media, esa bajista que corta en torno a la mitad de la figura, a la mitad de la cabeza. Ese es primer síntoma de que es posible que esta figura sea una figura buena. También tenemos ese volumen que también acompaña en esos picos que hace justo en las zonas bajas tanto de los hombros como de la cabeza. Así que bueno, en este último, como vemos aquí, volumen bastante alto, así que bueno, vamos a ver si es capaz de superar ese 2,78 y ese 2,76, que es esos dos máximos que ha estado haciendo, esos máximos que ha estado haciendo en sesiones previas, incluso hoy arrancando en ese 2,76, y si fuese capaz de superar esa zona, pues ya iría a buscar de nuevo ese 2,86, por donde pasan bastantes zonas importantes que tiene, como la media exponencial de 200 sesiones, ese último máximo que desde donde arrancó esta última corrección, donde arranca este último hombro, el hombro derecho, y es la zona del neckline también de esta figura. En caso de superarse, bueno, pues ya hablaríamos de la proyección, pero lo que más implica esta proyección justo en esta zona donde la está haciendo sería bueno, pues crear un suelo y un cambio de tendencia a largo plazo. Así que bueno, pues veremos a ver si es capaz de romper esa zona del 2,76, 2,78 y sobre todo esos 2,86, que esa rotura debería hacerse con muchísimo volumen y muchísima claridad. De ahí debería encaminarse a esa zona de los 3 euros y está, bueno, pues que es la resistencia para mí más importante que tiene el valor a batir. En caso de confirmar esa rotura, pues esa rotura de los 3 euros ya podría dar perfectamente por acabada esta figura y bueno, pues desde ahí hablaríamos de la posible proyección que tiene esta formación. En caso de perder esa zona de los 2,61, bueno, pues prácticamente se anularía esta formación. Así que bueno, mientras que esté por encima de ese 2,61, esta formación, bueno, pues podría tiene toda la validez. Así que bueno, veremos a ver cómo va evolucionando el valor. Bueno, y San José, que hoy ha arrancado de nuevo atacando esa zona del 4,75, pero empieza a tener ya bastante sobrecompras, se le empiezan a girar todos los indicadores, así que bueno, parece que va a tener una corrección el valor. Parece que va a consolidar toda esa última subida desde más o menos la zona de los 4,30 aproximadamente que arrancó. Así que bueno, niveles importantes, bueno, pues sigue manteniendo los mismos, el 4,51 y el 4,46. Los indicadores, como vemos, pues ya se han girado tanto el Concor como el Vigía. El Easy Move a punto de cortar la línea cero. El Directional Move, que bueno, pues parece que la media roja, que es la que marca
la tendencia bajista empieza a girarse al alza desde la parte baja, así que bueno, pues eso es indicativo de que puede que empiece a tener una corrección el valor. Así que niveles importantes de soporte, ese 4.46 tiene el mini gap abierto todavía, que no lo había comentado, 4.42, 4.43, así que bueno, pues toda esa zona sigue siendo esa zona de soporte, primer soporte, 4.51 desde donde ya ha rebotado en una ocasión, 4.46 que también soporte y el gap este que estaría en torno de los 4.42, 4.43. Indra que de nuevo ataca esa zona de la resistencia de los 17-17 donde ha estado peleándose estas últimas sesiones y ese 17-36, esa zona, esa horquilla entre el 17-36 y el 17-17 ha estado chocando pues en varias sesiones. Hoy ha cerrado justo por encima de ese 17-17, justo en esa bajista que el valor arrancó en junio de 2024, entonces bueno, pues vamos a ver ahora que tiene los indicadores descargados y girados al alza, vamos a ver qué ocurre ahora con esa zona, ya que de superar ese 17.36, que también es por donde pasa la media exponencial, el valor iniciaría un tramo alcista de cara a ir mínimo a esa zona de los 18.46 y en caso de superar esa zona ya sería a esa zona de los 19.52 por donde pasaría el máximo previo, pero la proyección la llevaría prácticamente a esa zona de los 20 euros, que es el máximo previo desde donde empezó esta corrección, que la ha llevado a los entornos de la zona de los 16-20. Así que bueno, importante cómo reacciona mañana Indra en caso de superar ese 16.36 con fortaleza y volumen. Confirmaría la rotura de la bajista que arrancó en junio y objetivo mínimo pues sería ir a visitar esa zona de los 18.50 y una vez superada esa zona ya 19.50 y la zona de los entornos de los 20 euros, que es por donde estaría ese máximo previo. Bueno, y Solaria, otra que hoy ha sufrido, ya llevaba sufriendo bastante el valor, la zona de los 18.70, 18.30, 18.40, toda esa horquilla que ya había comentado en varios vídeos pasados, no ha conseguido aguantar esa presión bajista tan fuerte que trae el valor desde que intentara superar de nuevo esa zona de los 19.50. Como vemos, bueno, pues ha comenzado una corrección bastante fuerte, llevándose por delante todas las zonas de soporte que tenía. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora cómo reacciona, porque los indicadores, bueno, pues empiezan algunos a mostrar ciertas divergencias, si bien es cierto que, bueno, pues no se han confirmado. Por abajo, ya una vez superada ese soporte ese último soporte que tenía en torno a los 10.40, 10.30, el valor ya no tiene ningún soporte hasta, bueno, pues la zona de mínimos que anda sobre los 9.28 y la zona de los 9.40, esa zona aproximadamente. Bueno, pues vamos a ver el valor, si desde aquí, antes de ir a buscar esos mínimos, consigue crear un rebote que la lleve, bueno, pues la tendría que llevar mínimo a esa zona de los 10.70, 10.80. Hoy ha abierto con un gap, aunque ha sido un gap mínimo, pero bueno, tiene un gap abierto bajista, así que bueno, pues vamos a ver el valor cómo va reaccionando. Mucha sobreventa en el valor, algunos indicadores mostrando divergencia, como por ahora el vigía. Y bueno, vamos a ver si es capaz de reaccionar antes de llegar a esa zona de soporte que estaría en torno a esos 9.20, 9.40. Así que bueno, vamos a ver cómo va evolucionando e iremos actualizando la información del valor. Como ya he dicho, bueno, pues una sesión bastante bajista para todas las energéticas y en particular para Acciona y Solaria. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros y activar la campanita para estar atentos y atentas a los nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify.
Si necesitáis que algún valor en particular le eche un vistazo y lo comente, pues me lo dejáis en los comentarios y un saludo, buenas noches.